En el año 2014, Moyu lanzó uno de los cubos que lo cambiaría todo, y que se volvería uno de los más clásicos a nivel mundial. Tanto fue el éxito de este cubo, que pronto llegó la versión 2, y fue aún mejor que su antecesor, al punto de que con este cubo se rompieron varios de los récords mundiales más icónicos de todos los tiempos. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien después de esto. Poco tiempo después, Moyu lanzó una tercera versión, el Aolong GT, un cubo que prometía ser mejor que sus antecesores, pero para muchos fue todo lo contrario. Y tal fue el fracaso de este cubo, que después de esto, Moyu dejó de hacer cubos Aolong para siempre, o eso parecía. Hoy, después de 10 largos años, Moyu llega con su nuevo cubo, el Super Aolong, y el día de hoy veremos si este cubo le hace justicia a esos cubos icónicos que cambiaron la historia del speedcubing para siempre. Este cubo gama alta viene en 3 versiones distintas, y tengo que decirlo, estos son de los diseños más increíbles que he visto en cualquier caja en mi vida, y pienso que fue completamente intencional. Moyu quiere hacerle honor al legado de los cubos Aolong, así que sí o sí, la línea Aolong tenía que volver con un diseño icónico y fácil de recordar. Las versiones son la 20 Magnet Ball Core Maglev con plástico mate, luego la 20 Magnet Ball Core Maglev con plástico barnizado o UV coated, y por último está la versión Super Aolong AI o versión inteligente. Como siempre, me enfocaré principalmente en las primeras dos versiones, y más adelante hablaré por aparte de la versión inteligente. Estas son las cajas de las versiones completamente para speedcubing. Recuerden, más adelante hablaré de la versión AI. Por fuera, el diseño es ligeramente distinto, pero ambas cajas se abren de la misma manera. Miren nada más, la presentación para estos cubos tenía que ser épica y lo lograron. Esta es la caja de la versión 20 Magnet Ball Core Maglev Mate, y esta es la de la 20 Magnet Ball Core Maglev UV Coated. Ambas cajas contienen lo mismo. Por un lado incluyen el cubo en su caja protectora, y por otro lado incluyen esta caja. Ambas traen completamente lo mismo. Tarjetas de Moyu, un instructivo sobre cómo ajustar el cubo, un instructivo sobre cómo resolver el cubo, una herramienta de ajuste, y aquí algo que me gustó, ya que es como tener dos cubos en uno. Vienen estas piezas para hacer que el cubo pase de Maglev a un cubo clásico de resortes. El Maglev es ese sistema que está en las piezas centrales del cubo y que consiste en dos imanes que se repelen, para que el cubo sea un poco más rápido, para que tenga menos fricción al girarlo, e incluso para que sea un poco más silencioso. Por otro lado, el sistema de resortes es el sistema clásico de muchos cubos, y tiene una sensación un poco distinta. Por último, aquí tenemos a ambos cubos sacados de su caja. Como comentaba, la primera versión tiene plástico mate, un plástico que es un poco rasposo, y la siguiente versión tiene plástico UV coated, que es un plástico barnizado. Dependiendo tu agarre y tus gustos, puedes elegir uno u otro. Yo en lo personal prefiero UV coated, ya que me da mucho mejor agarre. A ver, así de simple, y para no revolvernos demasiado, ambos cubos son exactamente lo mismo. Ambos incluyen lo mismo, ambos se pueden pasar de sistema Maglev a sistema de resortes, ambos son iguales en todo. Literalmente lo único que cambia es que uno es plástico mate y el otro UV coated. Solo eso, así de simple. Y sí, obviamente ahorita probaré este cubo, tanto con Maglev como con resortes. Hablemos de las características, ajuste y diseño. Ambos cubos tienen por dentro plástico primario, este plástico que es casi color blanco. Acerca del ajuste, ambos se ajustan exactamente igual. Tenemos este ajuste en las piezas centrales que se divide en dos partes, la parte naranja, que es la parte de abajo, y la parte de arriba. La parte de abajo define la tensión del cubo, es decir, qué tan flojo o tenso se siente al girarlo, y la parte de arriba define la elasticidad, es decir, el corte de esquinas y el corner twist. Si giras a la derecha, ajustas la tensión, y a la izquierda la elasticidad. Hacia ambos lados hay 8 niveles. También se pueden ajustar las esquinas, específicamente estos imanes que se atraen con los imanes del núcleo. El nivel 1 es la mayor fuerza en los imanes, y el nivel 8 la fuerza más débil. Esto porque el nivel 1 de este imán está más cerca del núcleo, y el nivel 8 está más alejado. Todo esto es lo mismo para la versión mate como para la versión UV coated. En total hay 512 posibles ajustes para ambos cubos. Ahora, si queremos pasar este cubo de su versión Maglev a la versión de resortes, debemos quitar estas piezas verdes y se queda la pieza naranja. Luego ponemos una pieza blanca de las que vienen en la caja de accesorios, luego ponemos el resorte, y por último ponemos estas piezas azules que vienen también en la caja de accesorios. Una vez puestas, el ajuste es exactamente igual, 8 niveles de ajuste tanto a la derecha como a la izquierda. El ajuste de las esquinas no se modifica en ningún momento, se queda igual. Así que sí, tanto en la versión Maglev como en la versión de resortes, la cantidad de ajustes es la misma, 512 en total. Aquí podemos ver las piezas, recordemos que todo es igual en ambos cubos, solamente cambia el mate o el UV coated. Así que el diseño de cada arista, esquina y el núcleo es igual. Las aristas se ven así, y tienen un imán que roza con los imanes del núcleo. También podemos ver las esquinas y se puede ver el imán que roza con el núcleo. Por último, vemos el núcleo y los 20 imanes que están dentro de la esfera central, o mejor conocida como ball core. Ambos cubos tienen un total de 88 imanes, 4 imanes en cada esquina, 3 imanes en cada arista y 20 imanes en el núcleo. Vamos al peso, tamaño y precio. Ambos cubos pesan exactamente lo mismo, 70 gramos, un peso muy bueno y que lo hace sentirse muy ligero en sesiones largas. Ambos miden 55.5 milímetros por lado, un tamaño excelente, y como se ha visto últimamente, prácticamente todos los cubos gama alta ya miden entre 55 y 56 milímetros por lado. Hablando del precio, el precio puede variar por tienda, pero en la mayoría de tiendas la versión mate se puede encontrar en $70 y la versión UV coated en 80. Sí, así que si vas a comprar este cubo, que sea porque sí o sí va a ser tu main, tu cubo principal, o porque lo tendrás como pieza de colección. Deja tu like si te gustaría probar este cubo y coméntame cuál es tu presupuesto actual. Los leo. Y bueno, llegó la hora, veamos el giro, el corte de esquinas y el lip. Puse este cubo en un ajuste medio para que vean cómo gira sacado de fábrica. Primero veremos cada cosa en el cubo con la versión Maglev, que es como viene sacado de caja, y luego lo veremos con el sistema de resortes. Recordemos que ambas versiones, la versión mate y la UV coated, son prácticamente lo mismo, así que no importa cuál de los dos cubos use. El giro, el corte y el lip son exactamente iguales.
Y bueno, ya lo vimos. Tanto con el sistema maglev como de resortes, el giro y el corte de esquinas son muy decentes. Con el sistema maglev, el giro se siente rápido, ligero y muy fácil de controlar, y eso sí, los imanes se sienten más que en la mayoría de cubos 3x3 gama alta. Son imanes fuertes, no es una diferencia muy grande a otros cubos, pero definitivamente se puede notar. Con respecto al cubo con el sistema de resortes, el giro se siente ligeramente más pesado, un poco más rasposo, y se puede sentir cada movimiento un poco más. Esto es de esperarse, pues como comenté al inicio de este video, el maglev precisamente lo que hace es que el cubo tenga menos fricción. Ambos sistemas son excelentes, y es cuestión de gustos. Yo personalmente uso el sistema de resortes y uso el ajuste 4-4 en las piezas centrales, y el nivel 6 en los imanes de las esquinas. Esto me da un giro un poco pesado, pero excelente para mi estilo de giro. Eso sí, si ajustas este cubo en el nivel menos tenso, sí se vuelve un cubo muy rápido, y si lo usas con el sistema maglev, se vuelve todavía más rápido. Así que este cubo muy probablemente se adapte a la gran mayoría de cuberos. Acerca del leap, bueno, este cubo tiene un leap apenas perceptible. Recordemos que el leap es este pequeño salto de las capas. El hecho de que un cubo no tenga leap no es algo malo. Si controlas bien tu cubo y el cubo se adapta a tu estilo de giro, el leap no es tan importante en mi opinión. Conclusión, tengo sentimientos encontrados con este cubo. La verdad me ha encantado en muchos aspectos y en otros me ha dejado un poco pensativo. Por un lado, el diseño de la caja me encanta. Al instante parece una pieza de colección. Los accesorios que trae son más que suficientes y personalmente me gusta mucho que puedas tener dos cubos en uno. Un cubo con sistema maglev y uno con resortes. Todo me ha gustado, lo único que no me termina de convencer por completo son dos cosas, solamente dos. Una, el precio me parece que vuelve a el cubo 3x3 más caro de Moyu o de los más caros hasta ahora, sin contar ediciones especiales, ediciones limitadas, y por un lado lo entiendo un poco porque ya no hay cubos gama alta en menos de 30 o 40 dólares, literalmente por la inflación me imagino, pero es que esa es otra cuestión. Hay cubos de 40 dólares que son gama alta, incluso del mismo Moyu, y que sí, le compiten mucho a este cubo que cuesta prácticamente el doble. Entonces eso me causa conflicto. Sin embargo, no lo voy a negar. Este es un cubo excelente y aquí están viendo la prueba. Jigen Wang ya ha usado este cubo en torneos oficiales y ha hecho tiempos de clase mundial. Así que sí, con este cubo puedes empezar en el speedcubing o puedes promediar menos de 10 segundos sin problema. Si el precio no es problema y compras este cubo, es muy probable que te guste. La otra cuestión, que la verdad no es tan importante pero que me causa un poco de conflicto, es que este cubo es excelente, es muy bueno, pero no es muy distinto a otros cubos recientes de Moyu. Como ejemplo, el Moyu Weilong B11 y el Moyu Huameng TG son ambos excelentes cubos, pero ambos se sienten como un cubo completamente distinto. Y el Super Aolong yo diría que se siente como un Huameng TG ligeramente más rápido y con imanes más fuertes. Es decir, no se siente tanto como un cubo 100% diferente a los demás. Esto no es algo malo, tampoco es algo nuevo, pasa mucho con otros cubos de todas las marcas. El problema es que por el precio, pues sí, me causa conflicto. En conclusión, si ya quieres cambiar de main, o si quieres irte por tu primer cubo gama alta, o si el cubo gama alta que tienes ahorita no te convence, este cubo es muy bueno, es excelente y sí vale la pena, pero ten en cuenta el precio. Y si tienes muchos cubos de Moyu, ten en cuenta que sí notarás diferencias obviamente, pero no demasiadas. Personalmente yo le doy a este cubo un 8.8 de 10. Para terminar, hablemos brevemente de la versión inteligente. Este cubo es UV Covered y viene en versión maglev, pero también se puede cambiar a versión con resortes. El ajuste es exactamente igual que los cubos que vimos en este video, incluyendo las esquinas, por lo tanto hay 512 ajustes también. Aunque eso sí, este cubo tiene 8 imanes en el núcleo, a diferencia de las versiones no inteligentes que tienen 20 imanes en el núcleo. Esto hace que este cubo se sienta un poco más rápido debido a que hay menos imanes, pero sinceramente esto es algo apenas perceptible. Se mueve prácticamente igual que las versiones no inteligentes y es prácticamente igual de ligero. El tamaño es el mismo, 55.5 milímetros por lado, y este cubo viene en esta caja, la cual es un poco más grande que las versiones no inteligentes. Incluye un instructivo para resolver el cubo, un instructivo para saber cómo ajustarlo y cómo cargarlo, cómo conectarlo a tu celular, incluye tarjetas de Moyu y por supuesto viene el cubo en su caja protectora, pero aparte viene esta caja que es su cargador. Se pone aquí y se conecta a algún dispositivo. Esta caja tiene en la parte de abajo esta pestaña que se saca y es para poder poner tu celular. Las cajas de los cubos no inteligentes no tienen esta pestaña. La batería de este cubo dura hasta 30 horas en uso, esto de acuerdo a Moyu, y puede durar hasta 6 meses si es que el cubo está guardado. Es decir, que si cargas hoy el cubo y lo usas dentro de medio año, es muy probable que aún tenga un poco de batería. Este cubo se conecta a tu celular, ya sea Apple o Android, y se conecta con la aplicación de Moyu. Ahí puedes competir en línea, practicar, estar en una tabla para saber tu ranking mundial, y también te ayuda mucho para mejorar, ya que la app te indica datos, información sobre cada una de tus resoluciones. Este cubo está en $135 y si me lo preguntas, si el precio te da igual, la verdad es uno de los mejores cubos inteligentes de la actualidad. Muchas gracias por ver, mándale este video a alguien que quiera cambiar de main o a alguien que quiera introducirse al speedcubing, y recuerda que si quieres unirte a las comunidades más grandes del cubo, puedes irte a Nación JS o a mi server de Discord. También recuerda que puedes comprar tus cubos en Cube Shop con mi código JSCuber para un 40% de descuento, y recuerda, hay envíos a todo el mundo. También recuerda que si deseas mejorar tus tiempos, si deseas mejorar en semanas lo que usualmente tomaría meses, puedes agendar asesorías personalizadas conmigo en jscuber.net. En la descripción dejo todos los enlaces y también el enlace para que compres mi nuevo juego, ¿Qué tan cubero eres? 100 preguntas de todos los niveles sobre el mundo del cubo de Rubik para saber tu nivel de cubero. Y sí, hay envío gratis a todo el mundo. Si quieres ver otra reseña, recuerda, puedes ver este video, y también recuerden, sigan cubeando.